Primera de Corintios, hermanos, versículo 18 al 25. Vamos a leerlo hoy. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo creo que todos lean el versículo 18 en voz alta ahora, hermanos. ¿Por qué no lo leemos una vez más? Leámoslo ahora una vez más y que nos quede en el corazón. Amén. Damos gracias a Dios por la epístola de los Corintios porque nos enseñan varias cosas. Primero que todo, que las iglesias que son de Cristo, que son del Señor, que son bíblicas, tienen problemas. Y que también a través de lo que aprendemos en las Escrituras nos damos cuenta que hay solución en Cristo, en la gracia de Dios para esos problemas. Los primeros capítulos de Corintios y realmente a lo largo de toda la epístola, Pablo va a estar atacando un gran problema que había en esta iglesia y era el de las divisiones. Habían bandos, habían enemistades, habían barreras entre los hermanos en la iglesia. ¿Y por qué Pablo inicialmente ataca este gran problema antes de otros problemas que habían dentro de la iglesia de Corintio? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo y las congregaciones de Cristo deben estar unidas. Unidas no solamente físicamente, un domingo en la mañana, sino tienen que estar unidas de corazón. Y Pablo decía que deben tener un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo pensamiento. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia y eso es lo que Dios quiere de usted como miembro de la iglesia. Lo que Dios desea es que usted esté unido de corazón en un mismo propósito, tirando para el mismo lado, para la gloria de Dios en la congregación donde Dios lo colocó. Eso lo hemos visto. Hemos visto que ellos estaban dividiendo por causa de favoritismos hacia unos maestros que ni siquiera estaban promoviendo ese tipo de favoritismos o divisiones, sino que ellos en su carnalidad, los hermanos de la iglesia de Corinto, estaban promoviendo, estaban creando bandos allí y estaban distanciándose a través de eso. Entonces, claramente Pablo les dice que no deben hacer eso, que no debe haber esa jactancia, que ni siquiera el bautismo, quien los haya bautizado, debe ser motivo de creer que somos especiales, diferentes, o eso puede crear algún tipo de barrera con los demás hermanos en la congregación. Hay muchos temas que yo creo que a la gente le parecerían interesantes, temas prácticos que la gente del mundo, incluso si viniera a la iglesia, estaría muy interesada en escuchar, ¿no? Cómo criar a sus hijos, cómo ser prósperos, cómo tener un buen matrimonio. Y tal vez temas como las divisiones en la iglesia no sea algo que realmente interese a muchas personas. Pero yo estoy convencido que a los verdaderos hijos de Dios, a las personas que tienen ese corazón lleno de amor por Cristo y lleno de amor por la iglesia, porque no existe otra cosa diferente a que quien ama a Cristo, ama a la iglesia, este tema le interesa. Este tema le es importante y desea escuchar y aprender cómo estar unido a la congregación y desea escuchar las advertencias que Pablo nos hace a través de la epístola de Corintios a los creyentes acerca de aquellas cosas que pueden dividirnos, que pueden crear barreras, que pueden crear enemistades, que puede crear cierto tipo de contrariedades entre los hermanos dentro de la congregación. Así que, hermanos,
Después de haber hablado de las divisiones a causa de, y él rogándoles que no se dividan, a causa de favoritismos a maestros y ciertas ideologías, ahora Pablo llega al punto donde quiere demostrarles a ellos que no pueden de ninguna manera confiar en la sabiduría del mundo, a través de la cual también estaban dividiéndose, porque algunos estaban confiando más en la ideología del mundo, ¿sí? Que no pueden confiar en la ideología del mundo y que lo que tienen que hacer es recordar que están unidos en torno a Cristo, que Cristo es su Señor y que el mensaje de la cruz los une a ellos, ¿sí? En cambio, las ideologías, las filosofías del mundo, a las cuales algunos estaban siendo muy fieles y muy adeptos, lo que estaban causando dentro de la iglesia era divisiones. El título de la enseñanza de hoy es ¿en qué tipo de sabiduría estás confiando? ¿En qué tipo de sabiduría estás confiando? ¿Cuál es la idea de la enseñanza de hoy? Lo que los hombres llaman sabiduría es completamente inútil para el cristiano, pero la sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio es absolutamente necesaria para la vida y para la salvación. Escúcheme, por favor. Lo que los hombres llaman sabiduría es completamente inútil para el cristiano, pero la sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio es absolutamente necesaria para la vida y para la salvación. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Los corintios, los hermanos, las personas que se habían convertido a Cristo y que eran parte de esa iglesia, no se desprendían aún del amor que su cultura griega tenía por la retórica y por la contienda filosófica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar elegante y persuasivamente. Es decir, les fascinaba la oratoria, gente que se paraba y los descrestaba por su forma de hablar y por su forma de argumentar, ¿sí? Les fascinaba eso a los griegos. Les fascinaba la contienda filosófica. Ustedes saben, y toda persona que pasó por un colegio sabe que la filosofía básicamente, o en sus inicios, viene ¿de dónde? De Grecia, ¿no es cierto? Esa forma de pensar, la sabiduría, filosofía quiere decir el amor por la sabiduría, pero esa sabiduría es la sabiduría del mundo, una sabiduría extraviada. Bueno, allí estaba Corinto, en medio de esa cultura, en un mundo muy entregado al amor por ese tipo de veneración por la sabiduría y la filosofía de ellos, ¿sí? Y eso estaba afectando a la iglesia, porque los hermanos no se desprendían de eso. Sí, habían sido salvos, Pablo nos lo ha dicho, ellos verdaderamente eran salvos. Bueno, no todos en Corinto, pero sí la mayoría. Él dice, ustedes son salvos, pero también ataca algo ahora, y es el hecho de que ellos, a pesar de que eran salvos, todavía no habían renovado su mente y tenían en su cabeza ese amor y en su corazón todavía ese amor por ese tipo de cosas que el mundo admiraba, ese tipo de contiendas filosóficas que a la gente de su momento le parecía tan ilustre y tan elevado. Hermanos, ellos estaban dejando de lado el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, que era el mensaje que los había salvado y que los unía en Cristo. Y habían dejado de lado este preciso mensaje para discutir sobre opiniones propias e ideas filosóficas que los dividían. Hermanos, en la iglesia hay una gran verdad. Y es que el Evangelio y el apegarnos a la palabra en la iglesia a los cristianos nos une. Pero permitir nuestras opiniones y nuestras ideas personales, que no dejan de estar influenciadas por el mundo, porque les tengo noticias, nadie tiene un pensamiento original. A todos nos inculcaron una forma de pensar y lo hicieron durante muchos años nuestra cultura, nuestras experiencias y otras tantas cosas. Ahora bien, sí, eso estaba afectando a la iglesia y eso va a afectar la iglesia. Cuando la iglesia, y tal vez no estemos hablando en el día de hoy de grandes filosofías o que aquí vengan hermanos con grandes argumentos filosóficos como pasaba en ese momento con Corinto, pero allí está camuflado en nuestras actitudes pecaminosas ciertas maneras de pensar que todavía queremos conservar del mundo. Pablo nos va a decir algo hoy. Recuerden que a ustedes no les sirve absolutamente de nada el conocimiento del mundo. La sabiduría del mundo a usted no le sirve para nada.
porque ustedes ya están en Cristo. Y recuerden que la verdadera sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio a ustedes les sirve para todo. Para la salvación primeramente y para la vida. Recuerden eso. Aunque el mundo considere que este mensaje de la salvación, del Evangelio, de la palabra, es una locura. Así que debemos tener cuidado, hermanos, porque constantemente estaremos siendo tentados a confiar y actuar más como piensa el mundo caído que conforme la sabiduría de la palabra nos ilumina, ¿sí? Esa tentación está allí siempre constante en la mente de los creyentes, ¿sí? Es sutil. Hay cosas que nosotros asumimos que son bíblicas, pero están contaminadas. Aunque la doctrina puede ser la correcta, aunque el concepto que tengamos bíblico sea el correcto, no deja a veces de estar contaminada con formas de pensar propias que alteran el propósito por el cual fue dado el mensaje del Evangelio y el mensaje de la Escritura. Si existe una guerra espiritual, esa guerra se libra en la mente de los cristianos, hermanos. Por eso lo que Pablo está afirmando hoy y lo que nos enseña la palabra es muy importante. Que nosotros le demos el valor adecuado a la verdad, al mensaje de la cruz, y dejemos de lado toda esta cantidad de ideologías humanas, mundanas, que nos alejan de Cristo y que nos alejan de los demás creyentes, amados hermanos. Así que yo en esta hora les pido que estén atentos, ¿sí? Y recordemos que esa batalla se libra en la mente, ¿no? Me acuerdo de Pedro diciéndole a Jesús, cuando el Señor le anunció a los discípulos, ¿sí? Que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser sacrificado. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le sugirió a Jesús, le dijo, Señor, ten compasión ¿de qué? De ti mismo. Yo creo que a una persona con la mentalidad humanista de hoy en día les fascinaría lo que Pedro dijo. Dirían, Pedro es súper humanitario. Tal vez fue el único que tuvo esa consideración con su maestro, ¿sí? Pero miren lo que Jesús le respondió, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, Pedro, gracias por tu compasión. Le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, es que la manera en que estaba pensando Pedro era la manera de pensar del mundo, diabólica. Jesús tenía que cumplir el propósito divino, por más de que no pareciera atractivo y fuera muy cruento, para salvar a los pecadores que confiaran en él. Pero Pedro estaba sugiriendo una cosa diferente. Noten, constantemente los creyentes estamos siendo bombardeados con ideas mundanas en nuestra cabeza. Y eso afecta nuestra relación con Dios, afecta la forma en que nosotros, digamos, vivimos en nuestras familias, si honramos o no glorificamos a Dios en ello, y también afecta nuestra relación con la iglesia de Cristo. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Ellos estaban valorando mucho más el querer tener la razón respecto a una postura, o una idea, o un argumento, antes que estar unidos en torno al único mensaje que verdaderamente importa y que nos une a todos los que hemos sido salvados, y es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Quiero dejar una nota aquí y dejar claro algo. Cuando hablamos de la sabiduría del mundo, estamos hablando de las ideologías que los incrédulos, apartados de Dios y de la Biblia, han inventado para dar propósito y sentido a su existencia, ¿sí? Vuelvo y se lo repito porque creo que esto toca dejarlo claro. La sabiduría del mundo, cuando estamos hablando de la sabiduría del mundo, estamos hablando de las ideologías que los incrédulos, apartados de Dios y de la Biblia, han inventado para dar propósito y sentido a su existencia y por las cuales ellos se conducen en la vida. Un cristiano sabe, como la norma más elemental, el conocimiento más elemental, después de haber conocido a Cristo, que él ya no vive para sí, sino que vive para la gloria de Dios. En algunos que se dicen ser cristianos, eso es solo retórica, palabras, pero en un verdadero cristiano es real. Él vive para la gloria de Dios, desea vivir para la gloria de Dios, y todo en su vida, desde la manera en que maneja su sexualidad, su matrimonio, la crianza de sus hijos, la forma en que trabaja, cómo se relaciona con las personas, todo lo que hace está condicionado a esta gran verdad que es su mentalidad bíblica, y es glorificar ¿a quién? A Jesucristo, quien lo salvó. Está completamente
condicionada a eso, como decía Lutero, ¿no? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y esa tiene que ser una realidad de todos los cristianos. Pero en el caso de los incrédulos, ellos no tienen una ideología única, sino que cada cierto tiempo están surgiendo nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevas formas de ver la vida. Por favor, póngame atención. Nuevas formas de ver la vida. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque como les he dicho, siempre es sutil el que se nos sugieran esas cosas en nuestra vida. Y de esa manera nos desviemos del verdadero mensaje y de la verdadera vida y de la verdadera unidad que va en la iglesia en torno a la verdad. Todos los incrédulos, es decir, todos aquellos que no tienen a Cristo, tienen una creencia respecto a la vida, la moral, la forma de distinguir el bien y el mal, tienen conceptos acerca de la salvación y de la divinidad que son completamente errados. Bueno, Pablo va a aplastar esos argumentos de algunas personas que dicen, no, hay algún tipo de contacto entre la fe cristiana y las ideologías y filosofías del mundo. Lo va a hacer durante esta porción, no solamente desde el versículo 18 que estamos viendo hoy, que realmente la idea empieza en el 17, y va hasta el 2.5, va a aplastar eso. Hoy solamente vamos a ir hasta el 25, pero eso tiene que quedar claro en nuestra vida. Si usted todavía tiene alguna confianza en el tipo de entendimiento, de ideologías, de filosofías, de pensamientos, de lo que escucha, de lo que ve, de toda esa información que recibe en internet que enseña tanta basura, porque hay mucha basura allí. Si usted todavía está contaminado con eso, hermano, que sea un buen tiempo para que usted diga, tengo que desechar eso. Y mi mentalidad tiene que ser completamente bíblica. Y de esa manera yo podré tener una buena relación con Dios, con la iglesia, y podré vivir para la gloria de Él. Hago una anotación también. Cuando hablamos de la sabiduría del mundo, no estamos hablando de los avances científicos y tecnológicos que cuando han sido bien usados, han traído cierto bienestar a la humanidad. Y bueno, algunos dirán, parece obvio, pero a mí siempre me gusta dejar claras las cosas para que no haya confusión. Cuando hablamos de que al cristiano no le sirve nada del conocimiento y de la sabiduría del mundo, nos estamos refiriendo a la forma en que la gente del mundo concibe la vida, la moral, ¿sí? El bien y el mal, la forma de conducirse e incluso lo que ellos se imaginan, la forma en que ellos se pueden relacionar con Dios. Todo eso es desechable. Pero no estamos hablando de los avances tecnológicos y científicos. La medicina, por poner un ejemplo, ha sido un don de gracia para la humanidad. No estamos desechando ese conocimiento, pero es que ese conocimiento es un conocimiento temporal que beneficia a los hombres en esta vida, pero que verdaderamente no tiene trascendencia hacia la eternidad. Lo bíblico, la palabra de Dios trasciende esta vida y nos da gozo y nos permite tener una relación sana con Dios, verdadera con Dios, a través de la eternidad. Entonces veamos en nuestros puntos de hoy, hermanos, 3 punticos, cómo Pablo nos recuerda el por qué no debemos confiar en la sabiduría del mundo y sí debemos apegarnos al mensaje de la cruz. Las razones por las cuales los cristianos no debemos confiar en la sabiduría del mundo y sí debemos apegarnos al mensaje de la cruz, ¿sí? Y vamos a ver estos 3 puntos y el primer punto básicamente vamos a hablar de la cruz, cómo hay un contraste, una diferencia total, ¿sí? Una diferencia irreconciliable entre la cruz y la sabiduría del mundo. La cruz y la sabiduría del mundo son totalmente contrarios e irreconciliables. Nuestro segundo punto, vamos a ver, los cristianos no necesitamos de la sabiduría mundana, y en nuestro tercer punto vamos a hablar acerca de cómo la sabiduría de Dios es lo único que los cristianos necesitamos. Primero que todo, el primer punto de esta mañana, rápidamente para que lo note allí y lo tenga en su cabecita. Primero que todo, lo que nos vamos a ver es que la sabiduría, entre comillas, del mundo, lo que los hombres consideran sabiduría, y la cruz, el mensaje del evangelio y la sabiduría de la palabra de Dios son completamente contrarios. Ahí no hay puntos de reconciliación en eso. Nada tiene que ver las ciencias
y las filosofías y las ideologías del mundo con la palabra de Dios. Segundo, vamos a ver que al cristiano no le sirve de nada la ideología del mundo. La sabiduría del mundo no le sirve al cristiano para nada. Y tercero, vamos a ver que la sabiduría de Dios es la única que el cristiano necesita para vivir una vida victoriosa y disfrutar eternamente con el Señor. Comencemos por nuestro primer punto y les voy a pedir a ustedes que lean el versículo 18 y me permitan tomar un sorbito de esto. Versículo 18. Uy, hermanos, pero en orden. A ver, leámoslo ahora. Hermano, a lo largo de sus estudios bíblicos o lo que usted ha escuchado en la enseñanza de la Biblia y de la iglesia, ¿cuántos tipos de personas hay en el mundo para Dios? ¿Cuántos? 3, 4, 5, estrato 1, estrato 2, estrato 3. ¿Cuántos hay? 2. ¿Quiénes? Creyentes incrédulos. ¿Hay un punto intermedio? ¿Hay casi creyentes? ¿Hay casi incrédulos? ¿Hay creyentes? Incrédulos. Creyente no es el que cree en Cristo, en Dios, va a la iglesia, se persigna o dice, te reprendo, Satanás. No, ese no es creyente. Creyente es alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que por un milagro soberano de Dios tiene un nuevo corazón y por tanto una nueva mentalidad que tiene que estar siendo inculcada a través de ¿qué? De la palabra. La cruz es la diferencia entre creyentes e incrédulos. Cada quien tiene un concepto diferente de la cruz. Cuando hablo de la cruz, quiero aclararles, es el mensaje del Evangelio. La cruz que para las gentes del mundo, y ahí tenemos que volver un poquito como a la cultura de ese momento, ¿sí? A la visión de ese momento, porque resulta que la cruz para nosotros hoy en día, ¿qué es? Pues es un accesorio, ¿no es cierto? Una cosa romántica, ¿no? Todo el mundo quiere tener una cruz, colgarse una cruz, se tatúan cruces, ¿sí? No les parece nada diferente, ¿sí? Pero hay que entender que para las personas de ese momento, la cruz solo significaba una cosa, muerte, y una muerte cruenta y horrible, y era la condena para los peores criminales. Decir que Dios, el creador de todas las cosas, vino a este mundo, se hizo hombre como uno de nosotros, y fue a la cruz para recibir en nuestro lugar, en el lugar de los que creen en Él, el castigo por sus pecados, era una cosa simplemente ridícula. Por eso dice aquí que para los incrédulos, y todavía sigue siéndolo, la cruz, ¿qué es? El mensaje del Evangelio, ¿qué es? Locura. Es locura. Pero para los creyentes dice aquí que ¿qué es el mensaje del Evangelio? Es el poder de Dios, ¿no es cierto? Dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Como dice Romanos, primero que todo, para salvación. Nadie puede ser salvado aparte del Evangelio. Entonces, tengamos una idea clara en la cabeza. Aquí cuando nos habla de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y nos habla de la cruz, no podemos pensar que la cruz, el mensaje del Evangelio, el llamado a la fe y al arrepentimiento, el hecho de narrar y decir y transmitir a los hombres la verdad de que Dios se hizo hombre, vivió en medio de pecadores, nunca pecó, fue a la cruz y murió en nuestro lugar y al tercer día resucitó. La idea que a veces puede pasar por nuestra cabeza es que eso es lo básico del Evangelio y no nos quedemos ahí. Ya avancemos hacia otras cosas. No, el mensaje de la cruz y del Evangelio lo es todo para nosotros porque de ahí parte todo el conocimiento que tenemos de Dios acertado. Quien no entienda, quien no crea, quien no se someta al mensaje del Evangelio, al mensaje de la cruz, simplemente no puede entender absolutamente nada de Dios. Me explico, la gente puede tener conocimiento intelectual acerca de los hechos bíblicos. Yo conozco muchos incrédulos que le pueden narrar a usted todas las historias bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, pero eso no significa que haya creído y que se haya rendido a esa verdad, comprendiendo que es un miserable pecador y que debe vivir para la gloria de Dios, confiando exclusivamente en Jesucristo el Salvador. Así que lo primero que vemos aquí es que hay un contraste o una diferencia
irreconciliable entre la cruz, la sabiduría de Dios y lo que los hombres piensan que es sabiduría. Para ellos la palabra de la cruz es locura. Para nosotros los creyentes, dice aquí, para los que se salvan, es el poder de Dios que los salvó y que les ha dado el verdadero sentido y propósito a su vida. Realmente para nosotros el evangelio es bello. Algunas iglesias y personas creyentes o creyentes e iglesias por congraciarse con el mundo mezclan doctrina con creencias mundanas, deshonrando a Dios. Cuando aquí es tan categórico Pablo para asegurarnos, porque él lo sabe, porque lo ha visto y porque cualquier creyente sabe que es así, que el mensaje del evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Él está diciendo que hay una diferencia irreconciliable, lo que estoy repitiendo en este punto. Sin embargo, hay personas que piensan que pueden sintetizar, que pueden mezclar la doctrina cristiana con los principios del mundo. Y por eso es que tenemos muchas congregaciones que no predican la Biblia, sino que predican versículos bíblicos contaminados de ¿qué? De psicología, de terapias, ¿sí? Hay personas que tienen sus carreras y a veces traen sus conocimientos y los tratan de aplicar conforme o mezclando, no conforme, sino mezclándolo con versículos o principios bíblicos, y eso es completamente contrario a la verdad. Por poner un ejemplo, hace algunos años, ya décadas, casi siglos, surgió una idea en el mundo cristiano, y se llama teísmo evolutivo. ¿Qué quería decir eso? Que Dios, decían estos hombres, para reconciliar ciertamente las ideas del mundo que tenían acerca de la vida y de la creación con la verdad bíblica, ellos decían, ok, vamos a plantear una cosa, Dios creó al hombre, pero no creó a Adán como tal, sino que lo que usa la Biblia es una figura para describir que Dios creó los materiales para que se produjera la vida y a lo largo de muchos años de evolución llegara a surgir el hombre. ¿Sí me hago entender? O sea, que Dios creó las condiciones y creó la materia con la cual después vendría ¿qué? El hombre a través de la evolución, ¿sí? Y de esa manera muchas personas quedaban contentas. Entonces el evangelio no es tan irracional, según ellos, ¿sí? Pero eso es absolutamente mentira, eso es mentiroso. Dios creó a Adán y a Eva tal como son, tal como eran, ¿sí? Él no necesitó ni de siglos ni de miles de años para crear al hombre. Lo creó, como dice la Biblia literalmente, del polvo de la tierra y sopló en él. Y en un instante, para el Dios Todopoderoso no es imposible crear al ser humano. ¿Sí ven ese tipo de mezclas? ¿Se han escuchado ese eterno dilema que tiene la gente que dice que fue primero el huevo o la gallina? Usted sabe que usted tiene la respuesta, ¿no? Como cristiano, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No va a decir que el huevo, ¿no? Primero fue ¿qué? La gallina. Dios creó la gallina y después puso ¿qué? El huevo. Así de sencillo. Ya usted resolvió eso, ¿sí? Por la fe, porque así es. Hermanos amados, no hay reconciliación entre la sabiduría del mundo y la cruz y el evangelio de Cristo, hermanos. No hay reconciliación. No hay ningún tipo de encuentro entre estas dos formas de pensar. La forma de Dios, la mentalidad de Dios transmitida a través de las Escrituras y el evangelio, y lo que el hombre se inventa cada rato. Segundo, ¿por qué debemos desechar y dejar de confiar en la sabiduría del mundo y sí debemos apegarnos al mensaje del evangelio, al mensaje de la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios? Segundo, porque los cristianos no necesitamos la sabiduría mundana. No la necesitamos, ¿sí? No necesitamos la sabiduría mundana. Y ahí nos va a dar varias razones. Las veo allí, para mí están allí claras en este texto. Dice el versículo 19. ¿Por qué no leen ustedes el versículo 19, por favor?
Léanlo ahora, hermanos. Bien. ¿Por qué no debemos confiar? ¿Por qué no necesitamos la sabiduría mundana? Porque Dios destruirá la sabiduría de este mundo. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. El resto de ideas, de ideologías, de formas de pensar, simplemente quedarán en el olvido. Dios las destruirá. Todas las filosofías e ideologías humanas son tan inútiles que de ellas no quedará nada. ¿Por qué aferrarse a algo que es pasajero? ¿Por qué aferrarse a algo que va a ser destruido por Dios mismo? Porque dice que es Dios quien destruirá todas estas ideologías y formas de pensar contrarias a la Escritura y contrarias al Evangelio, hermanos. Lo que está haciendo allí Pablo es citando a Isaías, donde nos muestra que Dios, para destruir la agresión de una nación, de una potencia extranjera que amenazaba al pueblo de Judá, a su pueblo, ¿sí? El Señor no necesitaba de los planes y de las estrategias de los gobernantes de Judá. Él no necesitaba de eso. Así lo citó en Isaías. Y se los demostró cuando un solo ángel en una noche mató 185,000 soldados del ejército enemigo. Estas personas de Judá estaban completamente preocupadas y tramando qué vamos a hacer para enfrentar, oigan, un ejército de 185,000 no lo tiene cualquier país, ni siquiera hoy en día. Y en ese momento estaba amenazando a una pequeña nación, como lo era Judá. Pero Dios estaba con ellos. Y ellos estaban tramando estrategias para ver cómo lograban destruir o acabar con ese enemigo, lo cual parecía imposible. Y Dios les dice, yo voy a destruir sus ideas. Ustedes, eso va a quedar simplemente en el olvido, porque Dios se encargó, de acuerdo a su sabiduría y a su voluntad, de los enemigos de Judá. Entonces, primero que todo, no necesitamos de la sabiduría mundana porque va a ser destruida. ¿Por qué no lee el versículo 20? Recuerde que aquí vamos siempre y usamos la Biblia. Versículo 20. Amén. Dios destruirá la sabiduría de este mundo, pero también nos muestra que la sabiduría de este mundo no es confiable. Es pasajera. Y cuando pregunta, ¿dónde están estos sabios, entre comillas? Porque la idea es esa, de esa forma está hablando. ¿Dónde están, pues? ¿Dónde? Yo quiero verlos. ¿Dónde quedan sus ideas, sus filosofías? Y dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Y eso está completamente probado, amados hermanos. Lo que los sabios, catedráticos e intelectuales mundanos hoy argumentan, mañana otros desmienten, ¿sí? La gente dice, encontramos ahora sí la razón de nuestra existencia y esto es la verdad. Eso dicen los hombres sin Cristo. Y resulta que en 5 años surgió otra idea y tienen que cambiar porque rebate o quita lo que ellos estaban pensando. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Mire, para Dios los argumentos de los hombres son ridículos. Por eso dice que Dios enloqueció la sabiduría de estos hombres. No llegan a ningún lado. Miren, todos los avances, siglos y siglos de pensadores y de pensamientos, todo el ingenio humano, toda la educación, porque ahorita dicen que la solución a todos los problemas de la humanidad es la educación. Y me parece maravillosa la educación en cuanto le enseña a la gente a hacer cosas, pero eso no cambia el corazón. Lo único que logra la educación es hacer pecadores educados. Pero la educación no ha cambiado a la humanidad, ni las ideologías, ni todas los sistemas, el ingenio humano, todos los sistemas políticos o económicos no han logrado jamás, ni lograrán, acabar con las miserias y con los grandes problemas de la humanidad. No lo han logrado, ni lo lograrán, porque el problema no es epidérmico, el problema no es superficial, el problema de la raza humana está en su corazón, y solo Dios puede cambiar el corazón de un pecador por medio de la cruz, no por medio de la sabiduría de los hombres. Leamos el versículo 21, hermanos, para que veamos dentro de este segundo punto una tercera razón por la cual no necesitamos de la sabiduría mundana a los cristianos. Léanlo ustedes ahora.
Yo les había dicho que primero que todo uno no debe confiar en algo que se va a destruir, que se va a acabar. Así que todas estas filosofías se acaban. Lo que los griegos pensaban hace 2000 o 3000 años o 4000 años, mucho de eso quedó en el olvido. Ya no existe. Segundo, no debemos confiar en eso porque es temporal, porque es pasajero, porque lo que hoy la gente asegura que hicieron un estudio y que ahora el mundo es diferente y que ya estamos en el siglo XXI, entonces pensar de X o Y manera retrógrada, todo eso termina cambiando. Todo eso es pasajero. Hoy aseguran que es verdad y después tienen ya dudas. Entonces no debemos confiar en esa ideología del mundo. Pero tercero, y para mí la más importante, y creo que el argumento más importante que presenta aquí el apóstol, y es que la sabiduría del mundo no sirve para conocer a Dios. No sirve para conocer a Dios. Hermanos, toda la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de los hombres no puede dar vida a un solo muerto espiritual. Tú puedes tomar a la persona más mala del mundo y enseñarle todas las ciencias, mandarlo a la mejor universidad, perfumarlo, enseñarle modales. Tú puedes darle lo mejor de la información, del conocimiento de este mundo. Tú puedes enseñarle a ser tolerante, a hablar bien. Puedes enseñarle lógica y todavía estará muerto espiritualmente. Y nos va a decir aquí más adelante que fue que Dios así lo determinó, que no era a través de la sabiduría de los hombres que las personas iban a ser salvadas, sino a través de esa locura que algunos llaman locura, que es la predicación del evangelio. Saben que la gente salvada, la mayoría de personas salvadas, nunca han estado en las grandes esferas de la sociedad, digámoslo así, o del intelecto humano. Sí, han habido grandes pensadores que han sido cristianos, eso no puedo negarlo, ¿sí? Pero no han sido la mayoría. Y eso nos lo va a decir más adelante Pablo en este mismo texto. Va a decir, Dios no escogió lo mejor, sino de lo vil, de lo menospreciado. Dios no escogió la crema innata del pensamiento, porque sabía que esa gente por su orgullo nunca iba a creer. Pero llamó, y eso incluso lo vemos en el ejemplo de muchos de los apóstoles, a personas que tal vez no eran doctas para el mundo, pero que Dios les dio fe para creer, y ellos confiaron en la palabra de Cristo y la palabra de Dios. Hermanos, nunca lograremos que alguien sea salvado a punta de transmitirle ideologías, filosofías y pensamientos de este mundo. Tú puedes hacer de un pecador más educado, pero seguirá siendo un muerto espiritual. No podemos confiar entonces los cristianos en la sabiduría de este mundo. De hecho, la Biblia nos dice algo claro, y es que la sabiduría de este mundo, la forma de pensar de los hombres sin Cristo, todo lo que ellos asumen como cierto, apartados de Dios, no los acerca a Dios, sino que más bien los aleja de Él. Y quiero leerles y recordarles algo que está en Romanos capítulo 1. Yo se los leo, tranquilos. Recuerden, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire, sus razonamientos, esa forma tan elevada de pensar, eso que todo el mundo aplaudía. Qué manera de hablar, qué manera de pensar. Este es uno de los grandes pensadores del mundo. Dice, todo eso no lo llevó sino a la vanidad, a que su mente se envaneciera y de esa manera se apartara más de Dios. Es lo que nos dice Romanos. Y dice, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, creo que incluso, yo sé, en las universidades, en los colegios, bueno, por lo menos hasta cuando yo estudié, que ya fue hace ratico, cuando se enseñaba filosofía y todas estas corrientes de pensamiento, se citaba mucho a pensadores griegos, ¿no? Aristóteles, Platón, ¿no es cierto? Y otros, Sócrates, ¿sí? Y uno decía, esos eran los grandes pensadores que hasta el día de hoy la gente conserva
sus postulados filosóficos, incluso para enseñarlos en colegios y universidades. Pero ¿saben en qué creían esos hombres? En dioses mitológicos, en dioses absurdos. Tenían un Dios para cada cosa. Eso es lo que Romanos nos dice. Sí, muy grandes pensadores del mundo, pero muy extraviados, completamente idos. Esos que filosofaban acerca de la existencia del hombre y el sentido de la vida, terminaban adorando a Zeus y a yo no sé cuántos dioses más. Ídolos, tontos, ridículos, que incluso están fuera del sentido común. Pero eso era lo que ellos adoraban. A eso lleva el pensamiento del hombre cuando no tiene a Cristo. Veamos nuestro tercer y último punto entonces. Hemos dicho que la cruz y la sabiduría del mundo son totalmente contrarios e irreconciliables. Hemos dicho que los cristianos no necesitamos la sabiduría mundana porque Dios la destruirá, porque no es confiable y porque no sirve de ninguna forma para conocer a Dios. Pero también veamos en nuestro tercer punto el porqué, del por qué no debemos confiar en la sabiduría del mundo y sí debemos apegarnos al mensaje de la cruz. En nuestro tercer punto veamos que la sabiduría de Dios es lo único que los cristianos necesitamos. ¿Para qué? Para vencer en esta vida y disfrutar de la eternidad. Cuando leímos Colosenses, cuando hicimos el estudio de Colosenses hace como un año y medio, vimos que los hombres siempre buscan muletas, ¿no es cierto? O sea, nos gusta el evangelio y muchos creen en el evangelio, pero todavía quieren algo más. O sea, como que la gente piensa es, sí, el evangelio, pero tiene que haber algo más. Pongámosle algo como para que sea más interesante, como para que yo pueda confiar más. Es que el evangelio es muy sencillo. Bueno, Dios quiso que fuera así. Entonces los colosenses, y allí hablaba los colosenses, acerca de todas esas añadiduras como el legalismo. ¿Se acuerdan? Como la superstición que ellos añadían. Algunos allí estaban amenazando con añadir eso a la fe en Cristo, ¿sí? Como el ascetismo, ¿no? El problema con los corintios tal vez no era tanto el legalismo y esas cosas, aunque había algo de eso en esa iglesia, sino que ellos también querían añadir, pero otro tipo de cosas, y eran razonamientos humanos. Y entonces, él les dice, nos muestra la palabra, que el cristiano no necesita la sabiduría del mundo, pero que en la sabiduría de Dios, manifestada inicialmente en el Evangelio, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa y para disfrutar la eternidad con Cristo. ¿Por qué no leen ustedes los versículos 22 al 25, por favor? Versículos 22 al 25 de nuestro pasaje de hoy. Léanlo ahora. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, su sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios determinó que mediante la sabiduría de los hombres no conocieran a Dios, que dice allí el 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación será una locura? Cuando usted escuchó el evangelio y lo creyó, ¿usted creía que era una locura? No, yo no lo creía. Pero antes sí. Yo me acuerdo siendo niño, escuchaba gente predicar y mi papá me decía, es que los que leen la Biblia se vuelven locos, me decía. ¿El qué está diciendo? ¿Que son locos? ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos la iluminación del Espíritu Santo, el entendimiento que da la gracia de Dios para comprender. Pero algún día me predicaron el Evangelio, ¿saben? Y lo único que yo vi fue belleza. Vi miseria en mí y vi grandeza en la cruz de Cristo. Entendí que yo no era nada, pero que Cristo era mi todo. Sí, Dios determinó salvar no a través de las grandes cátedras del mundo,
No hay que ir a una universidad ni a la mejor universidad del mundo para ser salvo. No hay que recibir un curso de filosofía humanista para ser salvo. Simplemente hay que escuchar y creer el mensaje de que Dios se hizo hombre y vino a este mundo para salvar a pecadores miserables como usted, si usted cree y confía en Él. Mire, Dios no necesita ni grandes recursos, ni grandes oradores para transmitir el Evangelio. Él solo necesita la sencillez de un cristiano, que tal vez le falten muchas cosas en esta vida, o muchas cualidades personales que el mundo quiere exaltar. Tal vez le falte todo eso, pero que está dispuesto a transmitir esta verdad. Para salvar al peor de todos los pecadores, lo único que Dios necesita es la sabiduría que hay en el mensaje del Evangelio. Dios, para su gloria y humillación del orgullo humano, escogió salvarlos por medio del mensaje de la cruz. Para salvar al peor pecador, Dios solo necesita de la predicación sencilla de un cristiano, aunque éste no tenga mayores virtudes o recursos. Qué bueno es cuando la iglesia puede invertir en muchas cosas que van a ser útiles para la predicación del Evangelio. Creo que avances tecnológicos como la internet, si se usa bien, puede ser usada para transmitir el Evangelio. Pero no necesitamos de grandes auditorios, hermanos, ni de grandes orquestas. Ni siquiera necesitamos pastores que sean especialistas en hablar. Mire, yo les voy a decir algo. De hecho, y soy muy sincero, yo he escuchado predicadores malos que hablan muy bueno. O sea, se quedaría uno porque le rascan la oreja, o sea, se siente sabroso cuando escucha. Yo he escuchado a predicadores malísimos. O sea, cuando hablo malísimos digo que son más torcidos. Hablan basura. Usan la Biblia de la manera más ruin. Pero hablan sabroso. Y ellos son los que tienen las iglesias más grandes en Bogotá. Muchos de ellos. Una vez fui a una de estas iglesias cuando era un muchacho. Y a veces me costaba estar 40 minutos escuchando al pastor mío. Pero fui allá y cuando menos pensé, 2 horas y media casi el hombre se tenía confianza. Y tenía lengua, porque eso ya a uno se le empieza a secar la boca después de cierto tiempo de estar hablando. Pero después de 2 horas y media, y sinceramente yo no sentí. Yo dije, wow, qué asombrado. El hombre nos habló de literatura, de cultura, nos llevó para aquí, nos llevó para allá, nos trasteó por el mundo. El hombre excelente, un periodista, muy destacado, pero no habló nada de Cristo. Realmente no habló nada de Cristo. Hermanos, Dios no necesita la retórica nuestra, la que tanto los corintios admiraban. Algunas personas cuando llegan a una iglesia están esperando ver tal vez un pastor que les inspire no sé qué tipo de sentimientos a través de su apariencia o a través de su forma de hablar. O tal vez un sitio acogedor que les haga querer conectarse con su espiritualidad, como habla el mundo hoy, ¿no? Pero para conocer a Cristo, lo único que se necesita es la sabiduría de Dios manifestada a través del mensaje del Evangelio. Y en eso Dios es glorificado. Que no le quede a los hombres un solo argumento para decir que hubo algo en ellos que ayudó o colaboró a que los salvados, a que los escogidos hayan sido salvados. Que no quede ni un argumento. Que nadie diga, sí, fue el mensaje de la cruz, pero a esto le añadimos una terapia psicológica para que las personas se desprendieran de su pasado y pudieran vivir un presente y un futuro mejor. Mire esa carreta tan sabrosa que se escucha, ¿no es cierto? Y es pura basura. Que a nadie le quede el más mínimo argumento de que su forma de hablar o que su forma de expresarse o incluso de relacionarse con los demás o los métodos o las estrategias que tengan colaboraron en lo más mínimo para la salvación de uno de los escogidos de Dios. Porque agradó a Dios fue salvar a los escogidos mediante la locura de la predicación, no mediante la sabiduría humana. Si tú estás aquí en esta mañana y estás esperando algo más, algo que mueva tus emociones, algo que te inspire
Algunos pueden estar ya cansados de escucharme a mí durante tantos años, ¿no? Dirán, no, tal vez hay mejores predicadores. Les tengo noticias. Tienen razón. Hay mejores predicadores. Sí, la tienen. Pero aquí estoy yo transmitiéndoles la verdad, hermanos. Que es la encomienda que Dios me hizo con ustedes. Si usted está esperando esta novedad, tal vez usted se está alejando de la sabiduría de Dios y pensando que lo que quiere es que le den lo que a usted le gusta, que estimulen su intelecto o sus emociones. No, hermanos. Miren, necesitamos la sabiduría de Dios, y lo único que necesitamos es la sabiduría de Dios, porque solo a través de ella podemos ser salvados y podemos conocer a Dios. Pero también la sabiduría de Dios es absolutamente confiable. Si la sabiduría del mundo es cambiante, la sabiduría de Dios es confiable, nunca cambia. ¿Cuántas posturas ha tenido el mundo, digamos, en 2000 años, que es lo que lleva el cristianismo, respecto, digamos, al matrimonio? ¿Cuántas posturas cree usted que han cambiado? Ha habido, ha venido, ha cambiado, ¿no es cierto? Ahorita nos quieren vender cuentos raros. Pero ¿qué ha dicho la Biblia siempre sobre el matrimonio? Que es entre un hombre y una mujer, y es una unión sagrada de por vida hasta que la muerte los separe. Y que el hombre debe ser cabeza del hogar y debe amar y dar cuidado y atención a su esposa, proveerle y bendecirle. La mujer debe ¿qué? Respetar y sujetarse a su marido. ¿Eso ha cambiado en 2000 años? Claro, hay falsos intérpretes que dicen, no, a ver, no quería decir eso. Bueno, ellos son hijos de Satanás, pero la interpretación es clara. Hermanos, no. La Biblia es absolutamente confiable. Discúlpenme que los ponga a leer tanto, ¿no? Pero estamos aprendiendo desde por la mañana a leer, ¿no? Verbos, adverbios, pronombres, renombres, todo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué no leemos nuevamente versículos 22 al 24, por favor? Ya vamos terminando, hermanos. Amén. Hasta el 24. Yo lo resumo de esta manera. El evangelio es poderoso y eficaz en los que tiene que ser eficaz. El evangelio es eficaz porque glorifica a Cristo. Aún en medio de los incrédulos, y un incrédulo que escucha el evangelio y lo rechaza, está en eso también va a haber gloria para Dios. Pero escúcheme, el evangelio va a ser eficaz para salvación y santificación en los que tiene que ser eficaz. Y aquí hace una comparación. Pablo dice, sí, para los judíos ellos piden ¿qué? Señales. Es decir, ¿qué? ¿Qué querían los judíos para creer? ¿Qué le demandaban o qué demandaban ellos? Milagros. Ahora, mentira, porque Cristo vino e hizo los milagros que nunca nadie hará, y sin embargo muchos ¿qué? No creyeron. Hoy en día no es diferente. ¿En cuántos lugares se predican es milagros y no el evangelio? ¿Cuánta gente a veces tú le predicas y dices, si Dios hace esto por mí, yo creo? ¿Tú crees que Dios se va a dejar extorsionar? Tienes que decirle, Dios, te vivas o te mueras, estés sano o enfermo, tu deber es creer y rendirte al señorío de Jesucristo, punto. ¿Creyó? Bien, si no, lo siento por él. Así de sencillo. Y no quiero decir que no tengamos amor para predicar, debemos tener amor para predicar. Pero es que esto es la verdad. Sí, hermanos. Para los judíos, ellos pedían milagros, señales. Dice que los griegos querían ¿qué? Grandes argumentos racionales. Y también hay otro bando de personas hoy en día que lo que quieren es una gran teología humanista y argumentos sofisticados para llegar a la conclusión de que Dios realmente es el Salvador. Hace años conocí un muchacho muy bien intencionado. Sé que era bien intencionado, pero creo que estaba equivocado. Ahora, no desprecio lo que él hacía.
pero él estaba en universidades y se reunía con jóvenes, no a predicarles el evangelio como tal, porque eso sería maravilloso, sino a argumentar con ellos, ¿sí? Y tratar de convencerlos con argumentos humanos acerca de la verdad del evangelio. Y algún día él me preguntó que qué pensaba yo de eso, y le dije, mira, creo que tu intención es absolutamente maravillosa y buena, pero tú nunca vas a llegar a ningún lado con eso, porque es que el evangelio no es una convicción, no es algo que uno convenza a alguien de creer, es un milagro que solamente puede venir a través de la proclamación del verdadero ¿qué? Evangelio. Algunos hermanos a veces se preguntan y dicen, bueno, pero yo ¿cómo predico, pastor? ¿Qué hago? Es que, y si me salen con esta y si me salen con la otra, y yo le digo, la Biblia le dice a usted, y le alienta y le quita la excusa que usted tiene en su boca, en su cabeza para no predicar. La Biblia dice simplemente anuncie el evangelio. Anuncie que Cristo es el Salvador. Diga que las personas son pecadoras. Muéstrele su maldad, que ya Dios es el que convencerá y el que dará vida. Usted no tiene que entrar en grandes argumentos ni en grandes debates. Gracias a Dios por aquellas personas que tienen un conocimiento avanzado, bueno, más que avanzado, grande acerca de la doctrina bíblica y que a veces debaten con incrédulos, pero aún ese debate no lleva necesariamente a las personas a la salvación. Hermanos, el evangelio es confiable. Y versículo 25, por favor, léanlo ahora. Cierra diciéndonos algo claro y contundente. La sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría del mundo. Infinitamente superior. Y lo que está diciendo es una comparación. Lo más elemental de la sabiduría divina no tiene punto de comparación con lo más elevado de la sabiduría, entre comillas, humana. No se iguala de ninguna manera. ¿Qué podemos sacar de claro en nuestra cabecita? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, yo creo básicamente una cosa. Nosotros todos los días batallamos con pensamientos que no se someten a la palabra de Dios, sino que son ideologías propias o ideologías que nos han transmitido. La forma en que nos vestimos y pensamos, la forma en que tratamos a los demás, que criamos a nuestras familias o cuidamos a nuestras esposas, está influenciada por el mundo. Pero los cristianos ya no tenemos que pensar de esa manera, sino tenemos que apegarnos a la Escritura para glorificar a Dios y para que haya bendición en nuestra casa, hermanos. Pablo dice en el versículo 17 que él no fue con excelencia de palabras a ellos para que el evangelio no fuera opacado, digámoslo así, en palabras más, palabras menos. Porque cuando nosotros anteponemos los pensamientos del mundo a la verdad del evangelio, el evangelio de Cristo, la gloria de Cristo queda oculta detrás de esos argumentos. Ahora, ¿usted quiere saber que hay pensamientos en su cabeza que son del mundo y que tal vez están rigiendo su vida? Seguramente en el caso de muchos sí. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que perdonar? Porque es una psicoterapia y usted se relaja y se desestresa. Sí, por eso hay que perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Porque nosotros, pues los cristianos, ¿no? Porque los incrédulos no son perdonados. Pero los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo, han sido perdonados por Dios y es un mandato el perdonar. Pero ¿cómo es el perdón? ¿Completo o parcial? ¿Qué quiere decir completo? Que usted debe perdonar a la persona, pero que ya debe cesar todo tipo de contienda en su corazón contra ella, ¿no es cierto? ¿Pero qué dice el mundo? Hay que perdonar, pero no olvidar. Y uno escucha gente filosofando sobre eso. No, es que si olvidamos, entonces yo no sé qué. Y hay gente en la iglesia que piensa así. No, yo perdono, pero no olvido, así que ni me salude. Hermanos, hay ideología a veces en nuestra cabeza del mundo y debemos desecharla. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? La felicidad es el último objetivo de nuestra existencia. O sea, lo que debemos buscar es que
¿La felicidad? ¿Eso es lo prioritario en nuestra vida o qué? Si algunos dudan, ¿no? Si están buscando la felicidad, hermanos, bien, pero hállela en quién? En Cristo. O sea, nosotros no buscamos la felicidad, sino buscamos a quién? A Cristo, ¿sí? Y la consecuencia de tener a Cristo, pues para los verdaderos cristianos, no es la felicidad. Pero ¿qué dice el mundo? Y lo he escuchado hasta de gente cristiana. Yo merezco ser feliz. ¿Y con eso qué argumentan? Yo merezco ser feliz, por lo tanto me tengo que divorciar de esta señora. Porque ella no me hace feliz. ¿Sí o no? Están buscando la felicidad de la forma que equivocada y pecaminosa. La verdad es que nosotros no tenemos que buscar la felicidad. Cristo es nuestra felicidad y andemos. Vivamos. En Él está todo gozo, hermanos. Ideologías del mundo, ¿no? Algunos hasta cuando predican dicen, Dios te acepta como eres. ¿Eso es cierto? No, yo entiendo lo que cuando predicamos le decimos a las personas, no tenemos que cambiar para ser salvados, sino tenemos que creer y Dios nos cambiará. Pero es que cuando la gente dice, Dios te acepta como eres, le está diciendo es que usted no tiene que arrepentirse, sino que simplemente como está, viva. Que Dios lo acepta. ¿Es eso verdad o no? No, Dios no acepta a los hombres como son. No acepta a ningún ser humano como es, porque lo que es un ¿qué? Un pecador. ¿Qué necesita esa persona? Ser salvada y recibir una nueva naturaleza para que pueda ser perdonada y Dios pueda aceptarla en Cristo. Solo en Cristo. Entonces mire que si hay mucha mentalidad a veces en nosotros contaminada y debemos tener cuidado con eso. Hermanos, en Cristo está el poder y la sabiduría que toda persona necesita para vivir en la verdad. Las filosofías del mundo son engañosas, huecas e inútiles. Y todas las personas que no sean cristianas, creyentes verdaderas, incluyendo aquellos que llenan las iglesias evangélicas cada domingo, pero realmente Cristo no está en su corazón, tiene una mentalidad ligada al mundo, al pecado, a las ideologías que pasarán, que no son confiables, que serán destruidas por Dios, que no sirven para nada para conocer a Dios. Pero nosotros tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo. Y una cosa más dentro del contexto del que estamos hablando. Si nosotros queremos vivir en unidad como iglesia, tenemos que apegarnos mucho más a las Escrituras en la práctica y desechar nuestras opiniones e ideas humanas que no dejan de estar a veces contaminadas y causan divisiones dentro de la iglesia. Hermanos, lo que los hombres llaman sabiduría es completamente inútil para el cristiano, pero la sabiduría de Dios manifestada en el Evangelio es absolutamente necesaria para la vida y para la salvación. Tú no necesitas más conocimientos del mundo. Sí, aprende un oficio, aprende una profesión, haz el bien con ello. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero eso no te da sentido, no le da sentido a tu existencia. Eso no te va a enseñar a conocer a Dios. Es la gracia de Dios manifestada a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Tienes a Cristo? ¿Has creído el Evangelio? Es la pregunta que te hago hoy y tienes que respondérsela